Suma de vectores en el espacio. ¿Qué me dice? Para los vectores siguientes, determine vector resultante, módulo de la resultante y dirección de la resultante. Entonces, fíjense, yo le doy un sistemita acá y le estoy diciendo que hay una fuerza F1. Fíjense que ya le estoy dando un vector, no le estoy dando un módulo, no le estoy diciendo 600, 400, no le estoy dando un vector. Y ese vector tiene, entonces, ¿qué? 4i, o sea, tiene una componente de 4 en la dirección y, eso es lo que significa. Y es positivo. Pero tiene ese vector, tiene una componente de 6 en la dirección J, en la dirección Y. Y ese vector, F1, tiene una componente de 8 en la dirección Z, pero Z negativo. Bien, si yo tengo mi eje Y positivo, X positivo a la derecha y Z negativo, Z positivo hacia mí. Entonces, bien. Entonces, fíjense que ya yo le estoy dando un vector en el espacio. O sea, ahí tengo yo las tres componentes del vector. Pero le doy un vector también F2, que tiene menos 3i más 4j más 6k. O sea, es otro vector que está también ¿dónde? En el espacio. ¿Por qué está en el espacio? Está en el espacio porque yo tengo las tres componentes. Fíjense que todos los casos que hemos visto, solamente yo estoy trabajando con dos componentes. Eso significa que yo estoy trabajando en el plano. Bien. Entonces, solución. Vamos por partecita. Me dicen entonces acá. Calcule el vector resultante. Fíjate, me están diciendo vector. Si es un vector, tiene que tener I, J y K. Si es un vector. Si fuera un vector en el plano, tuviera I, J. Pero aquí, como estoy en el espacio, tiene que tener el vector, entonces I, J y K. A mí no me están pidiendo ahora un número redondo, no, un módulo. Me están pidiendo realmente un vector. Entonces, miren qué fácil, señores, es esto. Yo sé que ya lo que me piden es un vector resultante. Le pongo entonces la flechita arriba. Y eso es igual a ¿quién? A F1 flechita arriba más F2 flechita arriba. Entonces eso es yo agarrar la resultante, colocar esos vectores tal cual como me lo dieron. F1, fíjense que es ¿cuánto F1? 4i más 6j menos 8k. ¿Y sumarlo con quién? Con menos 3i más 4j más 6k. ¿Qué es lo que tengo que tener presente acá? Fíjense lo siguiente. Entonces, ¿cómo lo hago? Para no perderme. A la i le pongo una sola rayita. Entonces identifico cuáles son los que tienen i con una sola rayita. Ah, bueno, tienen i solamente 4 y 3 ahí. A la j le pongo dos rayitas para no perderme. Entonces tengo 6 con dos rayitas, tengo j acá, una 4 con dos rayitas acá. Y a la k le pongo 3 rayitas para no perderme cuando estoy haciendo mi suma. Entonces 3 rayitas. Entonces, ¿qué hago? Miren, identifico mis i. Estoy trabajando ahora con mis i. ¿Cuáles son mis i? Las que tienen una rayita abajo. 4. Mírenlo acá, 4, y tengo a 3, pero 3 está negativo, mírenlo acá. Entonces, ya, ¿qué me da eso? Eso va ¿en quién? En i. Entonces, abro mi otro paréntesis. Identifico entonces a la j, la que tienen dos rayitas. 6, mírenlo acá, 6. Y tengo entonces el otro es 4, 4. Tiene entonces dos rayitas y entonces eso en j. Mírenlo acá, ya cierro, terminé con la j. Me voy entonces ahora con la k. Lo que tiene entre rayitas, menos 8, entonces más 6, y eso en K. Entonces ya sumo lo que está en paréntesis, señores. ¿Cuánto es? Aquí es 4 menos 3, 1, 1i, entonces no se marca el 1, mírenlo acá. 6 más 4, 10j, mírenlo acá. Y menos 8 más 6 me da menos 2k. Y ese, mis estimados estudiantes, es el vector resultante. ¿Se entiende eso? Claro. Sí, profesor. Bien. Sí. Excelente. Esa es la primera pregunta. Después me dicen, hermano, encuentra el módulo de la resultante. Fíjate que yo lo que tengo es el vector resultante. Se lo puse acá, vector resultante. Me voy entonces al módulo ahora. Módulo de la resultante.
Entonces, ¿qué es lo que yo hago, señores? Fíjense que yo tengo la resultante, que es R barra. La meto en dos barritas y eso es absoluto. Entonces, saco una raíz cuadrada. ¿De qué? De Rx al cuadrado, de Ry al cuadrado y de Rz al cuadrado. Pero ¿quién es Rx? Vengo a mi resultante. Aquí lo que tengo es I. Entonces se supone que la componente es 1. Mírenlo acá. Rx es 1. Aquí a la que acompaña entonces a J sería Ry. Entonces Ry va a ser ¿cuánto? 10. La que acompaña acá es RZ. Entonces, ¿quién es que acompaña acá? Menos 2. Entonces, lo que hago es que sustituyo ya acá. Tengo 1 al cuadrado más 10 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Recuérdense, cuando tienen un número negativo elevado al cuadrado, eso da positivo porque menos por menos da más. Entonces, el módulo da entonces 10.25 newton. Y ahí termina la parte. Preguntas de la parte B. ¿Está claro eso? Sí. Quedó claro. Está claro, excelente. Bien, vamos entonces ahora a la parte C de ese problema. ¿Qué dice? La dirección de la resultante. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, como yo estoy trabajando en el espacio, entonces yo debo conseguir entonces 3 ángulos. En vez de conseguir un ángulo, cuando estoy trabajando en el plano, consigo entonces 3 ángulos. Un ángulo con referencia a X, al eje X, un ángulo con referencia al eje Y y un ángulo con referencia al eje Z. Y esos son los ángulos directores. Entonces debo conseguir un teta X, en definitiva, un teta Y y un teta Z. Entonces, ¿quién me da teta X, teta Y, teta Z? Me lo dan los cosenos directores. Coseno de teta X, coseno de teta Y y coseno de teta Z. Entonces, en definitiva, ¿quién va a ser el coseno de teta X? Vamos a ver. El coseno de teta X va a ser ¿quién? La componente en X de la resultante sobre el módulo de la resultante. Y de ahí a quién yo quiero, realmente, yo quiero el ángulo, no quiero el coseno. Entonces digo, teta X es el arco coseno, que eso es coseno a la menos 1 en la calculadora. O sea, chif coseno a la menos 1. Entonces, ¿de quién? De R de X sobre el módulo de R. Entonces, eso es, teta X es arco coseno de quién. ¿Cuánto vale Rx? Mírenlo acá, 1. 1. ¿Cuánto vale el módulo de R? 10.25. Entonces, mi teta X es 84.4 grados. Y ya terminé entonces con teta X, pero debo conseguir entonces a teta Y. Entonces, ¿cómo lo consigo a teta Y? Digo, coseno de teta Y es Ry sobre el módulo de R. ¿Quién es Ry? 10. Entonces, ¿quién es el módulo de R? Ah, pero es 10.5. Entonces, teta Y es el arco que Pues, no lo escucho. Yo tampoco. Eso es lo que estaba pensando. Parece como que se le fue el internet o se paró algo así. Sí, no se escucha, ¿no? No, que nos estamos No viendo lo tampoco. escucho. Parece que se desconectó el internet del profe. Lo dejó solo el profesor. me sacó la conexión. Están ahí todos, ¿verdad que sí? Sí. Bien, entonces conseguimos entonces nosotros ya a quien a teta Y. Voy entonces ahora a calcular
a teta z. Entonces, ¿cómo calcular teta z? Con el coseno de teta z igual a rz sobre el módulo de r. Entonces, a mí no me interesa el coseno, me interesa teta z. Entonces, teta z va a ser el arco coseno de quién, de rz sobre r. Profesor, no se ve lo que está haciendo. Ah, excelente. Pero ahora fue que lo vi, pensé que bien, no importa. Entonces yo le decía, nos quedamos entonces, ahora sí la ven. Ahora sí. Yo le decía entonces que nos quedamos en el coseno de teta z. Coseno de teta z va a ser rz sobre el módulo de r. Entonces de ahí a mí lo que me interesa es el teta z. Teta z es arco coseno de rz sobre r. Entonces, teta z es ¿quién? ¿Cuánto es rz? Miren rz es menos 2. ¿Y cuánto es el módulo de r? El módulo de r es 10.25. Entonces, tengo menos 2 sobre 10.25. Y eso entonces, cuando yo hago esto en la calculadora, menos 2 entre 10.25 me da un valor. Y a eso le saco entonces el arco coseno. Chi coseno a la inversa. Y da entonces 101.25. Y ya entonces, en vez de yo tener una sola dirección, tengo 3 direcciones. Y ahí termina, señores, ese problema. Preguntas. Profesor, en cada caso